Hola, me da mucho gusto saludarlos, bendiciones para todos, nuestro flamante canazo académico atrás de cámaras, muchas gracias, y nuestras extensiones. Bueno, después de haber tenido momentos más solemnes en las grabaciones de este día, entramos a un espacio rico de esparcimiento también, porque la academia también es divertida. Bien, entonces, con el cariño de siempre me dirijo a ustedes para abordar el último inciso de antropología, antropos, y hablaremos de la ética y de la antropología social. Yo muy entusiasmado, esperando terminar hoy con eso, para iniciar en 8 días, Dios mediante, con eclesía, eclesiología. Y así, después de abordar eclesiología, que no sé cuántas emisiones me lleve, terminamos el periodo del instituto, de donde todo quedará entonces en el stock de YouTube para futuras consultas. Y continuaremos con lo que es el discipulado, y ese discipulado, obviamente, algunas cosas del instituto a su respectivo nivel serán tratadas, pero quienes formando parte del instituto en un momento dado quieran ahondar en algún punto, ya saben que estoy para servirles. De ese modo, conservaré el chat de instituto. Estaba pensando darle chicharrón, pero no le voy a dar chicharrón, lo vamos a conservar. ¿Por qué? Porque si el día de mañana alguien sugiere un tema a tratar, una duda a resolver, un conflicto existencial, un problema marital, no lo sé. Puede ser el espacio donde se abra la ocasión y ya veremos si se emite por YouTube o el mismo chat de WhatsApp cumple para su fin. De ese modo lo conservaremos, pero ya inactivo hasta la iniciativa de alguno de ustedes. Muy bien, entonces el tema de hoy, ética, y empezamos con esto. Mira, hablar de ética es meternos en un verdadero problema. Órale, mamita, es un verdadero problema porque existe un sinfín de abordamientos al tema. Y este sinfín de abordamientos al tema son las distintas ocasiones de tratar la ética. Entonces, hay ética social, ética humanista, ética aquí, ética allá, ética acullá, filosófica, sería inagotable. Yo tuve la oportunidad de una materia de ética y esa materia de ética que dura un semestre no se agota todo el abanico de éticas. Entonces, se tiene que seleccionar. Entonces, te digo, es un mundo sin fin, pero aquí ya sabes que con tu peor es nada, o sea, Mickey Mouse, vamos a sintetizar magistralmente para que veamos lo que nos importa teológicamente hablando. Entonces, mira, en el proceso adámico, que ya entiendes que en el yom es creada la humanidad como proceso, como etapa evolutiva, insisto, no porque vengamos del chango como tú comprenderás, sino porque en la distinción de reino animal y reino mineral, la humanidad sufre como experiencia, no por dolor, evolución. Entonces, fue formulando su ética. ¿De qué estoy hablando? La ética no es otra cosa que costumbre. O sea, cuando quieres adornarla hacia el lado moral, es un error, porque ética es una cosa y moral es otra cosa. Y eso se tiene que distinguir. La filosofía hace muy bien la distinción, la teología hace muy bien la distinción, pero por ejemplo, institutos bíblicos, como había puesto este charro antes, pues esto no es instituto bíblico, no es escuela dominical, también lo apelmazan, pero en seminarios, institutos teológicos, algo así como nosotros, y Tubinga, lo que hacen es los separamos. Una cosa es ética y otra cosa es la moral. Y voy a explicarte por qué. Mira, la ética no es otra cosa que la costumbre. Y esta costumbre no es necesariamente moral.
aquí viene el asunto, o te lo voy a poner del otro lado. La moral no es necesariamente tu moral, y voy a usar varios ejemplos con distintas civilizaciones en el proceso adámico. Por ejemplo, la ética de los prehispánicos era sacrificios humanos, y dentro de esa ética tenían su moral, es decir, tenía que ser una doncella, virgen. Ahora ya no encontrarían, se quedan sin sacrificios porque no encontrarían a tal personaje. Pero fíjate, para que ya empieces a trabajar el hámster allí adentro de la cavidad craneal. La ética es una costumbre, y es una costumbre que puede ser regional, que puede ser situacional, de tal manera que puede estar avalada por una civilización como costumbre, porque al fin es lo que significa costumbre, y la ética es la manera de llevar a cabo sus costumbres. Dirían los indígenas, usos y costumbres. Pues mira, usos, esa es la ética, usos y costumbres. Dice el INE, quiero entrar para hacer las votaciones aquí con estos cuates. Le dicen, no, nos regimos por usos y costumbres. Eso es ética. Y ahora, la moral de cada ética son los valores que existen en esa costumbre. Entonces, ¿ves? Son cosas diferentes. Ahora, no es cuestión de semántica en la lingüística, es cuestión de razón de ser de cada uno de los conceptos, es cuestión de fondo. Entonces, cuando puedes hacer la distinción y puedes abordarlo académicamente, entonces ves con comodidad el transcurso de las civilizaciones y entiendes que no todo es necesariamente bueno o malo. Diría una frase hinduista, fíjate, los hindúes decían, y ya después se hizo frase de jerga popular, no todo es del color, todo es según el color del cristal por el que se mira. Y ya después Einstein pues maneja la teoría de la relatividad, por supuesto. Según la sociedad, según lo primitivo o avanzado, y esto también es muy relativo, porque diríamos hoy que estamos muy avanzados, pero ya tenemos éticas primitivas, y voy a hablar de ello un poquito más adelante, como eso de la violencia, ¿no? El ojo por ojo, el diente por diente. Entonces, la ética es cómo se regula una cultura, y por cultura, aquí entramos a otro problema lingüístico. Cultura normalmente se entiende la gama de valores que enriquecen una sociedad, y yo te voy a definir que no. La cultura es el modo en que una sociedad comprende su expresión, porque puede ser una cultura salvaje, porque tú piensas cultura, ay, me gusta la ópera y oigo música clásica. Yo te digo, tienes razón en parte, porque eso va a distinguir una sociedad, pero ¿qué tal otro tipo de sociedad con su cultura? Entonces, cultura, entiéndelo con su sinónimo, civilización, y puede ser una civilización aborigen que es culta, ya que maneja sus valores. Entonces, si te das cuenta, nada más es una colocación de términos y una distinción de los mismos, de tal manera que nuestra comprensión se enriquece en vez de estar empobrecida, aglutinando los términos con acepciones de paradigmas obsoletos. Nosotros le estamos dando el valor de la reflexión. Entonces, la ética es la costumbre, y esa costumbre, hay un cuate que escribía ya, está con el señor, pues ojalá, ¿verdad? No, Maston, se apellidaba Maston este cuate, como un luchador, Maston. Y él tiene un libro bueno o malo, y la verdad, pues bastante regular su contenido, porque, bastante malo, porque lleva preguntas, yo pondría hasta absurdas, porque dice, en algunas, pregúntate qué haría Jesús. Y yo regreso, Jesús estuvo en otra cultura, estuvo en otra época, estuvo con otros valores, Mira, él manejaba por ejemplo, su bautizo fue bautizo de arrepentimiento judío. Entonces, cuando tú te vas a bautizar en tu iglesia bíblica, ¿qué haría Jesús?
Entonces no funcionó porque el bautizo de Jesús era de arrepentimiento para una credencial de identificación con los judíos, no porque se arrepintiera por un pecado de él, sino de un arrepentimiento mesiánico. El pueblo requiere arrepentimiento y yo soy el enviado al mismo, saco una identificación. Entonces, está muy disparatado. No podemos tener un tabulador así. Y voy con algunos ejemplos ya para que veas lo engorroso del asunto. Por ejemplo, la ética situacional, que está totalmente quemada en las cuestiones fundamentalistas. Pero vamos a hacer reflexión porque mira, para abordarla tenemos que entrar en algunos a prioris. ¿Cuáles son estos a prioris? Por ejemplo, no hay absolutos, no hay bueno o malo, hay regular, no hay blanco y negro, hay gris, no hay buena decisión, mala decisión, hay decisiones. ¿Por qué te digo eso? Porque estás en pecado. Y ya cuando digo eso entiendes que no porque te caché con las manos en la masa, sino porque vivimos en una sociedad corrupta. Y entiende el sinónimo mortal, y entiende el sinónimo pecador. Entonces, nuestra mejor obra, dice el profeta, es un trapo menstruado, zurrado, orinado. Así dice en hebreo. Entonces, imagínate, tu mejor obra. Entonces, tenemos que entender que los absolutos no entran en el terreno de la corrupción. Lo que entran son ideales, ideales que nos llevan a una escala de valores por conseguir, pero irrealizable como ideal, porque es una utopía. El ideal, su sinónimo es utópico. Entonces, el ideal, sinónimo es utopía, el ideal es utópico per se. El ideal nadie lo va a alcanzar, dice la Biblia, hasta que llegues a la medida del varón perfecto. ¿Cuándo? En la parusía. Punto. Está en otro lugar la expresión sinónima. Eres conducido hasta el día de Jesucristo. El que empezó termina hasta el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? Parusía. Pero el ideal nos sirve como objetivo, ya que las metas que van a llegar a ese objetivo, pues de alguna manera pretenden acercar al ideal, aunque es irrealizable porque por definición es utópico. Bien, entonces, con ese entendimiento, te voy a decir crudamente, teológicamente hablando, las decisiones éticas, es decir, decisiones en las costumbres que buscan los valores morales. El peor de dos males. Te estoy diciendo lo menos malo. Te estoy diciendo, toda decisión sufre, experimenta esa situación. Aún las decisiones del Papa, las decisiones de la Madre Teresa, las decisiones de Turito, tienen corrupción. ¿Por qué te ríes? Porque Turito es perfecto. Pues sí, Turito es lo más cerca al Paráclito. Ay, no, tampoco. Entonces, la mejor decisión, mira, ya me di cuenta que no está en el video porque no he puesto nada. No he puesto nada. Nada más lo puso, llegó corriendo su café. y ya se fue a preparar. Pues no sé qué estará preparando. Bueno, la mejor decisión lleva grado de corrupción. ¿Cuándo? Ah, ya se verá. El hecho es que no hay tabula rasa, no hay neutralidad perfecta, no hay blanco absoluto. Está contaminado. ¿Por qué? Porque somos mortales, porque somos pecadores, porque somos corruptos, porque nuestra mejor decisión, ya se puso a reír, aquí estoy. Sí, ya llegaste corriendo nada más porque oíste desde el baño, ¿ah? Bueno, entonces el asunto es, dices que tardan en llegar los mensajes. El que tarda en llegar es uno. No, mi flamante decanazo académico, ¿cómo voy a faltarte si ya dije que casi eres lo más cercano a la
dirían los místicos medievales, a la Trinidad. Bien, entonces aquí el problema es que nos han vendido en el cristianismo que tienes que estar en la posición blanco o negro. Y yo voy a decir, tienes que estar en la posición gris, que busca el ideal blanco, pero que te das cuenta que estás en zona gris. Entonces, ahí está el detalle, diría el filósofo Cantinflas, porque ya dijeron que hay otro igual, pero nosotros decimos Cantinflas. Entonces, la ética situacional está diciendo, según la situación, tomo la decisión. En otras palabras, más totonacas, según el sapo es la pedrada. Y van los ejemplos. Mira, en la Segunda Guerra Mundial, aliados, fascistas, tienen preso a una mujer, tienen presa a una mujer. Entonces, no necesariamente los nazis, porque ya ves la bota, ya ves que el eje era Italia, Japón, Alemania, ¿verdad? Y dentro de ellos, y aliados y revuelta, entra una mujer a la cárcel. Y entonces agarraron esta puntada de decir, no necesariamente en todo el tiempo de guerra, en una época, en un momento de la guerra, vamos a soltar a las embarazadas, de donde ya entiendo que no fueron los alemanes, fueron otros de estos sanguinarios, vamos a soltar a embarazadas. Y una mujer cristiana, pensando, sueltan embarazadas. ¿Sabes lo que hizo? Y fue una anécdota que fue un caso de clase, lo trabajamos en la clase. La mujer se deja embarazar por un guardia. Entonces entiendes que eso fue un proceso, porque pues, digo, todos tiramos salvas de vez en cuando, solo tiramos el tiro acertado de vez en vez. No siempre disparas calibre 38 especial Magnum que tira el Paz. Yo entiendo que muchos de ustedes, pues pura salva tiran. Entonces, para conquistar al guardia, para seducir al guardia, hubo un procedimiento. No nada más, mira, aquí estoy, sino, oye, mira, pues tú sabes, ¿no? ¿Para qué empiezo yo de vulgar? Y entonces, tampoco es probable que al primer tiro se haya embarazado. O sea, que hubo alguna frecuencia de trato sexual, ya hablando yo como académico y no como el chacotero de hace ratito. Se embaraza la mujer. Esto ya nos llevó semanas, meses. Y entonces ya en el embarazo de la mujer, la norma, la moral, fíjate, la moral de esa ética era, salen las embarazadas, sale la mujer libre, porque ya estaba panzona, y digo, embarazada, o en Barcelona, España, porque no voy a decir quién, pero estuvo en Granada, España. Y, y llega a su casa la cristiana, mi querido Migue, ra. Llega a su casa la embarazada y hacen fiesta en su casa de cristianos porque llegó libre la mujer y hacen fiesta con el hijo del guardia, no sé de qué ejército, pero llegó embarazada del guardia, preñada del guardia, y así llego porque estoy embarazada, y le hacen fiesta y la reciben con celebración, porque estaban celebrando su vida, estaban celebrando, estás viva. Ahora, aquí absorbemos como esponja todo el tratamiento que hemos venido dando a lo largo del instituto. Los personajes históricos contemporáneos a su época, tiempo, circunstancia. Hoy, bueno, hoy no, porque esa clase fue hace casi 40 años. Y, sí, por ahí, poquito menos, pero por ahí. Y mucho antagonismo se dio en el estudio de ese caso.
No faltaron los fundamentalistas que no, pecado, fuera, fúchila, guácala, guácala de pollo. Algo así. Y no faltó quienes defendieron la postura de era la vida y la preservación de la vida de la mujer. Pero luego el otro problema ético era, ¿y qué vamos a hacer con el escuincle? A orfandad, donado, matado, ¿qué? Criado. Y la mujer como madre, ya no continuamos el estudio de caso, pero muy probablemente era, pues conservo al hijo, es mi hijo también, ¿no? Entonces, fíjate qué situación más compleja, nada fácil, pero es un estudio de caso en ética situacional. Entonces, usando la máquina del tiempo y yéndonos a ese instante, ¿tú como esposo recibes a la mujer preñada viva o no la recibes por el embarazo? Entonces, existen muchas interrogantes alrededor. Ese caso la reciben y dependiendo de la capacidad, no voy a decir madurez, voy a decir la capacidad en ese momento de comer, de digerir el evento, fue la reacción. Si ponemos valores y decimos la vida es lo primero que se tiene que cuidar, entonces diríamos, jamás debería de haber un aborto. Sin embargo, entran estos axiomas. Y fíjate, todo va a ser ontológico, todo va a ser del ser y axiológico, de valores. Esto es lo que la ética teológica busca al final dentro de las costumbres y dentro de lo que una costumbre ve bien o mal como moral. Va a buscar siempre lo que va a ser lo trascendente, lo último. Aunque te diré, para el cristianismo se simplifica con los valores escriturales per se. Ya ahí pone un moral sensacional, pero hay el espacio donde entra lo moralmente indiferente. Pero aquí decimos, y en el terreno de lo gris, ¿qué es mejor? ¿La vida o la fornicación? La vida. Entonces, mejor que haya fornicado para vivir. Y entonces ahí viene lo que digo, que es la toma de decisiones ética situacional, pero sobre la búsqueda del valor último, axiológico y ontológico, la vida del ser. Pero yo hice la pregunta, ¿tú qué hubieras hecho? Claro, hoy día, sin guerra, sin esos conflictos, pues dirías no, pero viviendo en los bombardeos, viviendo en esos conflictos, viviendo refugiado, porque lo más seguro es que la familia estaba escondida, refugiada, abajo de la tierra, no lo sé, y llega la mujer y festejan la vida. Entonces, volvemos al punto. Y claro, no faltó el superficial que dijo pues, que hasta la mujer disfrutó el hecho del embarazo. Y fíjate que no es innegable. Mira, hemos tenido que ayudar a gente que sufrió violación y que disfrutó la violación. Y se le tiene que decir, bueno, mira, es que al final es un asunto violento y agresivo, pero está trabajando tu cuerpo y están trabajando las hormonas y están trabajando las glandulitas y está trabajando la maquinaria que lleva alrededor de placer. Entonces, hay gente que en violación ha experimentado placer y se siente culpable. Dicen, he pecado porque lo disfruté y volvemos, es que es un asunto biológico. No entra la CIGEN, ni modo que digas, no quiero disfrutarlo y estás en una actividad que arrojaría normalmente eso, aunque como es violento y agresivo, también muchas veces se bloquea la mente y está sufriendo, no está disfrutando. Cada caso es diferente. Entonces yo hablaba del aborto y decía, mira, el aborto no es un método anticonceptivo. O sea, el aborto, si no es un método anticonceptivo,
deberá ser entonces una alternativa donde esté en riesgo la vida. Son cuestiones de ética situacional que decimos, si está en riesgo la vida de la mujer, ¿debe operar el aborto para preservar la vida? Ahora, si decimos, está en riesgo el feto, el producto, por anomalía fisiológica, patológica, es necesario el aborto, y entonces date cuenta que en esa ética situacional los valores también tienen que acomodarse. Fíjate, si decimos, el decálogo dice no matarás, pero llega Jesús y estropea el decálogo porque dice, bueno, no es cuestión nada más de matar físicamente, porque yo os digo, y en su famoso rollo del monte, que vino a tergiversar toda la moral de la ética judía, les dice, pues con que sientas ira. Entonces aquí el asunto es, yo no siento ira por efectuar un aborto a un bebé en gestación. No es cuestión de ira, es cuestión de salvaguardar la vida de la mujer. Y entra la otra cosa, pero si la mujer también en ese riesgo muere, ¿a cuál salvas? Es también lo que luego se ha dicho en así preguntas capciosas. Si te estás ahogando con tu esposo y con tu hijo, ¿a quién salvas? Y la respuesta de facto es al hijo. Pero ¿cómo? Si es tu mujer o si es tu esposo, ¿cómo salvas al hijo? Si se está incendiando la casa, ¿a quién sacas? No puedes sacar a los dos, ¿a quién sacas? Entonces, yo te repito, y en la pastoral, pero en la pastoral teológica, no en la pastoral fundamentalista. Yo he estado en muchos casos donde he tenido que curar ovejas que llegan de pastoral fundamentalista o pietista, que llegan peor que la situación. Por ejemplo, la violada que disfrutó la violación y que la maldicen y casi la crucifican porque en pecado de su violación todavía lo disfruta. Y hemos tenido que rescatar en la ética teológica a mucha gente que el fundamentalismo la pida. Entonces, volvemos al punto. ¿A quién rescato? ¿A quién salvo? Y en la pastoral teológica, ética, se tienen que encumbrar la axiología, la ontología, el ser, los valores, ir al ideal que sugiere, porque es inalcanzable, las escrituras. Ya te dije, es inalcanzable, hay metas, ¿no? Yo no mato, pero ¿qué tal odio? Bueno, no odio, pero ¿qué tal soy rencoroso? Pues al final es lo mismo. Entonces, por ideal, no lo alcanzo nunca, pero me establezco metas y voy caminando hacia ellas. Pero eso es lo que nos enseñan las iglesias y es lo que lamentablemente hace un cristianismo superficial. Mi crítica es a la caricatura del cristianismo que se ha hecho, porque todos fingen al final y con sus golpes de pecho ficticios en las celebraciones, sus vidas están reducidas. Mira, Blas Pascal lo dijo de otro modo. Blas Pascal dijo, si yo conozco a Dios sin darme cuenta de mi miseria, me hago presumido. Si yo conozco mi miseria y no conozco a Dios, me hago desesperado. Pero tengo que conocer a Jesucristo, que me hace conocer a Dios sin presunción y que me hace conocer mi miseria sin desesperación. Pero entonces el punto que yo estoy manejando es que hay mucha presunción en las iglesias porque se les olvida la parte de la miseria. Y acuérdate que en Antropos lo que empecé diciendo fue la grandeza y la miseria del hombre, ¿no? La paradoja sensacional. Entonces, regresando a todo esto, lo que te estoy diciendo es, la ética no es cuestión solamente de poner decálogos, porque al final estos quedan reducidos, porque Jesús, fíjate el tiro de carambola de 3 bandas que se habían, bueno, me han contado que eso pasa en los billares, ¿verdad? Pero lo que se avienta Jesús dice, el fin de la ley, fíjate, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Y Jesús contesta, esos casi 700 mandamientos asfixiantes veterotestamentarios, más el rollo que él se aventó en la montaña, que hace todavía más asfixiantes los mandamientos. Los hace imposible. Fíjate, Jesús no nos
ayuda allí, sino más nos amarra un lastre y nos avienta. O sea, en una palabra, jamás cumplirías nada, como bien sabemos. No es cuestión de que te acuestes con una mujer prohibida, es que la desees. Y yo siempre manejo esto con todos a lo grueso, porque ¿quién de ustedes nunca ha deseado a alguien prohibido? Entonces no me vengan con que se dan sus baños de pureza. Piénsenlo desde la adolescencia, juventud y hasta hoy día. Y no me vengan con que, ay, yo no. Por favor. Entonces el asunto, mujeres y hombres, no nada más vemos el lado varonil, también la mujer, los actores y cosas así. No me digan que, ay, por favor. Entonces, Jesús lo que hace con el rollo de la montaña es meternos a un precipicio. Jamás por cumplimiento logras el cielo. Pero fíjate su síntesis. Entonces, ¿cuál es el mayor? Amor a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Dice, ahí está todo. Entonces nos vuelve a poner un último ideal y entonces en ese ideal hay que ir caminando a alcanzarlo, que no quiere decir que lo alcanzas. Yo no digo que amo a Dios, yo digo quisiera amarte Dios. Muchas de mis oraciones son quisiera amarte Dios. Yo no digo, ay, yo amo a Dios y no, yo digo, yo quisiera amarte Dios y Él ya me dirá qué tanto lo amo. Pero esa es mi oración, quisiera amarte. Luego me dicen, ay, pasa es que tú amas mucho a Dios. Quisiera amar. ¿Me explico? En el logro de los ideales. Entonces, en el logro de las metas que van al ideal, porque el ideal nunca lo alcanzas. Entonces, con esto que nos dice Jesús, te estás dando cuenta que Agustín tenía toda la razón cuando dijo en Hipona hace muchísimos siglos. A ver, ¿cuándo? Yo ya les hablé de Agustín de Hipona, ¿qué siglo fue? A ver, muchachitos. Pues sí, claro. ¿Pero qué año? ¿Pero qué año? 1400. No, como 1000, no. Bueno, antes. Pues mucho antes, tarea. Busquen la contemporaneidad de Agustín de Hipona. Él dijo, ama y haz lo que quieras. Que tergiversado con el fundamentalismo. No, ¿cómo? Entonces es una cuestión de libertinaje, ¿no? No, entiende bien el concepto. Ama y haz lo que quieras. Después de amar. Y entiendes lo que dice Jesús. Ama a Dios con corazón, alma, todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Agustín dice bien, trucha, ama y haz lo que quieras. Pero cuando mides cuánto amo a Dios, cuánto me amo a mí, cuánto amo a mi prójimo para hacer lo que quiero, pues entonces ahí ya la burra o la puerca tuerce el rabo. Entonces, como te das cuenta, la cuestión ética es muy compleja. Entonces, lo que estamos diciendo, la ética son costumbres, ¿ok? De las culturas o civilizaciones, sinónimo. Y cada una de estas hace su moral, es decir, sus valores. Por ejemplo, nuestra ética es hedonista. No digo la mía, ni digo la cristiana. Estoy diciendo la ética mexicana es hedonista. ¿Por qué? Porque busca el placer. Y dice, nuestra ética es promiscua. Puedes acostarte con mujer, con hombre, como quieras, independientemente del sexo que tengas, puedes escoger mujer u hombre o en turno. Esa es la ética mexicana. Y su moral, sus valores es, si nuestra costumbre es hedonista, es ética cultural hedonista, entonces la moral es, pues, no te contagies de una enfermedad de transmisión sexual, usa condones, no censures, no seas homofóbico, respeta, y dicen los medios de comunicación, respeta al homosexual, acéptalo. Dice, escoge nuestra moral de la sociedad mexicana, dice, escoge la pareja seleccionándola sexualmente previamente a ser monógamo con ella. Entonces, monógamo, ya estoy como es la ética y es la moral. Entonces, date cuenta de la trampa de la moral, lo que he dicho toda la vida.
La moral son los valores acondicionados a una cultura en particular, a su ética. Entonces la moral también es una ficción. Y eso te lo dice la Biblia a priori. La Biblia te dice, tu mejor obra, lo que tú crees que es mejor, tu mejor valor, tu axiología más pura, está contaminada como un trapo de una menstruosa y de alguien que tuvo diarrea y lo orinó. Así. Por cierto, me sabía un chiste que ya se me olvidó, que, ya sé, ya me acordé. Le dicen al anciano, por favor, necesito una muestra de semen, de orina y de defecación. Y le contesta la anciana al hombre, pues lleva un calzón, hijo. Eso es lo que dice el profeta, trapo de inmundicia, traducido con eufemismo, pero en el idioma brusco hebreo es una cosa como el chón del anciano ¿no? Entonces, fíjate lo relativo de los términos. La moral cuernos, la moral son los valores de una sociedad en particular que justifican sus acciones en sus costumbres. Entonces es peligrosísimo agarrarte de ética y agarrarte de moral per se, porque según cada civilización pues va a tener las propias. Ya te puse el ejemplo de la mexicana que fruta vendía. Entonces entramos a lo que es la ética cristiana, la costumbre cristiana con su moral expresada en los principios escriturales. Que te digo, allí nos ayuda más, pero entramos a un conflicto nuevo, el conflicto de la ética regional. Porque aunque tenemos el mismo parámetro de moral con los principios escriturales para regir nuestra costumbre, nuestra ética en las regiones, a esto se trastorna porque cada sociedad geográfica, por eso regional, tiene su ética. Lo he mencionado antes de mi profe de griego, de Teología del Nuevo Testamento, cuando Chavillo estuvo en la guerra. Fíjate qué viejo soy, mi profe estuvo batallando contra los nazis. Y entonces volvemos a un problema de ética situacional. ¿Estuvo bien que un cristiano fuera armado a matar nazis? ¿Verdad? Pero bueno, regreso a esto. Comiendo en Europa, le presentan vino o cerveza y dicen, no, yo en mi región, nuestra moral es abstemia. Y ellos dicen, en nuestra región, nuestra moral es temperante, teniendo la misma costumbre. Cristianos, valores escriturales, pero regiones diferentes. Pero por lo mismo, morales distintas. Yo hago de los principios escriturales resultado de abstención. Yo hago de los principios escriturales valores de temperancia. Como yo, que ahorita en un rato vamos a ir a la fiesta de Charis y ya tienen mi pepsilindro ahí perfecto para el paz. Entonces, volvemos al punto, ¿no? ¿Cuál es el pecado? La embriaguez. En esta civilización, su moral es no nos embriagamos, pero somos temperantes. En esta otra es no me embriago, pero ni siquiera toco el alcohol. ¿Cuál es mejor? Ambas, según la región. Pero entonces el profe saca la foto de la novia entonces, porque todavía no estaba casado, estaba chaval, y enseña a la novia maquillada. Y aquí dijeron es una prostituta, pues las prostitutas son las que se maquillan. Entonces acá dicen los gringos, no, pues acá si no las maquillamos, las regresamos, ¿no? Las necesitamos adornaditas, una zarpita de tigre. Pero acá dicen, no, acá la maquillada es prostituta. ¿Te das cuenta la ética regional? Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Contesta Pablo, el amor. Y Agustín también trucha lo dijo. Agustín dijo, en lo que coincidimos más o menos, pues hay respeto, ¿no? En lo que nos cuesta más trabajo coincidir, pues tolerancia, ¿no? Total. Si a Turito le gustan los machos, bueno, Turito está bien, lo toleramos. Donde no nos podemos entender, yo me refiero a las mascotas. De can hembra a can macho, pues Turito dice, no, yo quiero un can macho para tener después esto de alquilar mi semental y tener cachorros, no se vayan con la finta.
Y donde no nos podemos entender por ninguna razón, dijo Agustín, amor. Donde medio, respeto. Donde nos cuesta, tolerancia. Y donde no nos entendemos, cristianos fundamentalistas, no, donde no nos entendemos, amor. Ya lo dijeron los filósofos de Liverpool. All you need is love. Entonces, amarrando todo eso, aún en el cristianismo, en la ética cristiana, hay morales diferentes en la hermenéutica de los principios escriturales. ¿Cómo te quedó el ojo? Entonces, no es tan fácil como Maston, que hace su librito bueno o malo, no ética cristiana, y pone ahí. Eso confunde mucho a la gente. Yo llevo a la gente a pensar, que vuelvo a que en las iglesias es el deporte menos practicado. Piensen, reflexionen, tienen contenidos, tienen sacerdocio con voluntad corrupta. Van a tomar buenas decisiones, pero siempre en grado de corrupción porque somos mortales. Pero tienen sacerdocio. Esto es, su intermediario es Cristo entre el Padre y ustedes. Entonces, decidan. Yo ofrezco los contenidos, pero ustedes decidan en su peregrinaje. Y donde estemos raros, respeto. Donde nos pongamos más, tolerancia. Y donde no nos entendamos, amor. Pero fue tu decisión. En mi pastorado, donde llegan las personas, paz puedo, paz debo, siempre los llevo. ¿Te he ofrecido contenido, sí o no? Que sí. Si no, ponte al día. Y ahora con la ventaja de estos videos. Y ya con esos contenidos, saca tu conclusión. Ahora, por supuesto que hay moral en la ética cristiana contundente. No asesinarás. Ah, ya hice trampa. Es que en hebreo, la gramática hebrea, como no tiene tiempos, los verbos se intensifican. Y entonces es la intensidad del verbo como se traduce. Entonces, muchos traducen en el decálogo, no matarás. Está en Hitpael, en una rama hebrea muy profunda. Entonces está diciendo realmente no asesinarás. Entonces la respuesta al soldado para matar nazis era, no iba en un plan asesino, iba en un plan de defensa de la nación, de defensa de la libertad, de defensa de la humanidad, y no iba a agarrar a un soldado por la espalda. Era un enfrentamiento, ahora sí, un enfrentamiento frente a frente, ¿no? Entonces, bueno, no estoy justificando, estoy diciendo dentro del terreno gris que no hay blanco y negro la toma de decisiones, que es menos malo, que el nazi me venga a matar o que yo lo mate primero. ¿Me explico? Entonces, regresando aquí a la moral escritural contundente, yo concluyo, yo no asesino, pero en defensa propia mato. ¿Me explico? Pero cuidaría en el ideal de no asesinar, igual no rencor, no resentimiento, no ira, porque lo dijo Jesús, si le dices fatuo, quedas expuesto al fuego diciendo nunca alcanzas el ideal. Y ahora, contéstame, ¿a quién, hijos, le dices tú fatuo cuando hay un incidente? Fatuo es lo último que piensas, porque yo lo que pienso es hijo de, ¿ya ves? Y está peor que fatuo. Entonces, aquí el asunto es, vamos a caminar en las escalones de metas que buscan alcanzar el ideal. Pero hay moral contundente. Pues ahí sí me quedo. Pero tiene dentro del terreno gris también toma de decisión. Si Perita está en riesgo su vida por un individuo que la está violentando, con toda la tranquilidad del mundo, sin ningún remordimiento de conciencia, es más, sáquenlo en YouTube para que vean toda la cristiandad, lo aniquilo, como tenga que hacerlo a mordidas, con las manos, como tenga que hacerlo, lo pulverizo, porque no solo lo contengo, sino veo que está en peligro por algún animal, es deshacer al animal, no es nada más detenerlo, es deshacerlo. O sea, asegurarme que jamás vuelva a respirar ese sujeto. Y con eso termino y le digo a Dios, muchas gracias, Señor, porque me ayudaste. Hasta bendigo a Dios, fíjate, en esa toma de decisión. Lástima, no alcancé, quería hablar de antropología social, ya vendrá, porque todavía estamos en lo moralmente indiferente, que aquí estoy apelando a
la madurez divina, porque esto no fue moralmente indiferente. Oye, Sergio, sí mataste a un tipo, ajá, pero fue por salvar a Pera. Oye, pero la salvabas nada más conteniéndolo. Sí, señor, pero yo no quise exponerla a una represalia del individuo. En fin, aquí quedamos y les agradezco mucho su atención y como ven todavía estamos picados y primeramente Dios, hasta la próxima. Mucho gusto en saludarlos. Gracias. Adiós. Gracias.